En una entrevista exclusiva concedida hoy a un importante medio de comunicación, María Corina Machado reveló que el dictador Nicolás Maduro podría ordenar en las próximas horas el allanamiento de la casa del presidente electo Edmundo González Urrutia. Además denunció otros hechos muy graves relacionados con la situación actual en Venezuela. Escuchemos. Por favor, estén pendientes porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. O sea, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está, porque está resguardado, al igual que yo. Pero la presión que están sufriendo nuestras familias, nuestro entorno. Mi oficina fue ultrajada, ustedes lo saben. Alfonso del Independiente. María Corina, ¿cómo es posible que Maduro cuente todavía con un 30% de apoyo según las actas que mostró la oposición? ¿Cómo explica que las Fuerzas Armadas, sobre todo cuadros medios y bajos, estén actuando contra el pueblo venezolano? Ana, como te decía, yo creo que hoy en día el régimen tiene muchísimo menos que 30%. Sin embargo, hay sectores en los cuales el control social todavía funciona. Cada vez menos, pero todavía funciona. Y el miedo que ellos han sembrado asociado a las consecuencias que tiene no ser leal, lo recuerdan permanentemente, ¿no? En segundo lugar, y por eso te digo, yo creo que si esto hubiese sido una elección libre donde todo el mundo hubiera participado, esto hubiera quedado 90-10, no tengo duda. Las bases de las Fuerzas Armadas está pasando exactamente lo mismo. Hay mucho miedo, sin embargo, cada día hay más presión de sus familias. Estamos tratando de revisar las cifras más recientes del incremento de la migración, ¿saben? Porque ya se está dando, y eso para nosotros es desgarrador. Pero tengo informaciones que en el caso de Brasil, bueno, la plataforma R4B de las Naciones Unidas dice que pasó de 50 a 153 en una semana, del día antes de la elección a una semana después. Yo tuve información por una vía privada de que hace 2 días estaba en 800 personas en un día, el número de venezolanos cruzando Brasil. El número de venezolanos cruzando a Colombia no lo tenemos. Creo que las autoridades colombianas no lo han querido hacer público. Tenemos mucho miedo de que se está disparando. Siguiente pregunta, vamos con Lidia, con Andrés Gerlotti de ABC Diario. Las vías para exigir transparencia a las instituciones parecen agotadas. El chavismo, por buena voluntad, no va a publicar las actas. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el plan B para hacer valer los votos de la oposición? Sí, Andrés, tú tienes razón. Yo creo que ellos no van a publicar ningún acta, ningún número. Durante algunos días alguna gente tenía miedo. Decía, ¿será que se van a atrever a armar? Porque tienen todas las máquinas. Para ellos es muy fácil volver a imprimir otras actas. Lo que pasa es que dejan demasiadas huellas, ¿saben? Habían demasiadas evidencias en los videos, en los testimonios. Entonces era darnos darnos a nosotros las pruebas del fraude. Y optaron por esta maniobra burda de que el TSJ dijera, no tienen que publicar nada porque yo los declaro. Todos ustedes saben que en la Constitución venezolana el TSJ no tiene vela en este entierro. O sea, no tiene nada que hacer. La obligación legal de publicar los resultados máximo 48 horas es del CNE y no lo van a cumplir. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, nuestras actas están disponibles para cualquier escrutinio, como de hecho se ha hecho hasta ahora. Y el mundo sabe que son la verdad. ¿Qué procede? Hay que reconocer a Edmundo González como lo que es, presidente electo, como hubiese ocurrido en España o en cualquier país del mundo. Edmundo González es presidente electo, de hecho, el presidente que ha sacado más votos en la historia de Venezuela. ¿Que eso va a tener alguna consecuencia inmediata en el régimen? Evidentemente no, porque eso no es suficiente. Hay que actuar en todos los planos simultáneamente. Hay que actuar a nivel de la opinión pública nacional para mantener a la gente informada, motivada. Hay que actuar en el plano internacional. Estamos convirtiendo por primera vez la causa por la libertad de Venezuela en una causa mundial. Por primera vez
El 17 de agosto vimos una movilización de más de 400 ciudades alrededor del mundo. Una maravilla de nuestra diáspora y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir poniéndole presión a aquellos que sostienen indebidamente el régimen y aumentándole el costo que hay que hacerlo de manera exponencial, aumentar el costo de la represión. A lo interno hay problemas, hay divisiones, por supuesto que las hay. Y hay actores que se nos han acercado buscando entender cómo sería un proceso de transición y qué garantías tendrían ellos. Y por supuesto que se las hemos dado. María Corina, pregunta Lidia de Es Radio. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar pese al enorme riesgo que corren estando amenazados por el dictador? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para detener a Maduro? Lidia, lo hemos dicho, estamos decididos a llegar hasta el final. Es duro, durísimo. Nos han quitado amigos y compañeros, pero al mismo tiempo nos están dando más razones para luchar. Y lo que yo vi ayer, créanme, yo pensé que no iba a ir nadie a la calle en Caracas. La represión fue brutal. Anuncian la designación de Diosdado Cabello como ministro del Interior horas antes. Fue totalmente calculado. Inician campañas de terror en las redes. Y aún así, yo ver esos miles de venezolanos en la calle ayer en Venezuela y en otras partes, a pesar de cómo están llegando la represión hasta las comunidades, en los 335 municipios, presionando policías, como los testimonios que yo les relaté en Carúpano. Y que aún así, ayer yo veía esos muchachos que venían de Petare, que venían de Catia, que venían del Valle, junto con los muchachos que viven en urbanizaciones, y yo decía, esto es muy poderoso, esto no lo van a parar. Entonces, vamos a llegar hasta el final. La comunidad internacional tiene un rol indiscutible y muy importante, porque Maduro cree, y lo dicen, que la comunidad internacional va a pasar la página después de unos días porque se va a cansar con el caso de Venezuela. Y digo, ¿por qué? ¿No se han cansado con el tema de Ucrania? Ya han seguido luchando, defendiendo el derecho de ese pueblo a vivir en libertad. ¿Por qué se van a cansar con el caso de Venezuela si fuera necesario seguir? Ahora, lo que deben entender es que nunca como hoy este régimen ha estado débil y que este es el momento de coordinar esfuerzos. ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? No lo sé. No sé si son horas, días, semanas, el tiempo que sea necesario. Lo importante es que cada día que pasa, nosotros estamos más fuertes. Y eso es un punto medular. El régimen quiere transmitirle a sus sectores, a sus núcleos, atrincherados como están en el alto mando militar, que cada día que pasa somos nosotros los que nos desgastamos y ellos se fortalecen. Y eso es absolutamente falso. Ellos cada día se deslegitiman más porque lo único que les queda es la violencia, la censura y la mentira. Vamos con Claudia Luna Palencia de la revista Vértigo Político de la Moncloa. La incorporación de Diosdado Cabello al gabinete de Maduro como titular de Interior y de Justicia parece que es una señal de un mayor endurecimiento del régimen. ¿Qué opina al respecto? ¿Teme que usted y Edmundo González Urrutia terminen en la cárcel o que su vida corre peligro? Asesinados, escribió la periodista. Bueno, en primer lugar, la vida de todos en Venezuela corre peligro. Todos, no necesariamente los que estamos involucrados en la política, más, obviamente, los que sí lo estamos y estamos dispuestos a hablar. La vida de todos los periodistas corre peligro. Yo veía ayer también a los periodistas, colegas de ustedes, y yo se los decía al final, ustedes son unos valientes. Montarse en ese camión conmigo no lo hace cualquiera. Y estaban allí. Y la historia va a registrar los que se montaron allí y los que no se atreven a salir. Y yo no estoy juzgando a nadie, porque obviamente todo el mundo teme por su vida. Yo estoy reconociendo a los que sí lo hacen. Sean políticos, sean periodistas, sean los motorizados que nos trasladan, que nos cuidan. Por supuesto, cada ciudadano que eleva la voz. Así que yo sí creo que la designación de Diosdado Cabello tiene como objeto enviar señales a lo interno, buscando generar terror, pero no creo que además que él sea peor que el que estaba antes, ni que logre intimidar a un país. No lo creo.
Pregunta de Diego López Amor Gutiérrez de The Objective. ¿España le ha ofrecido refugio en la embajada o asilo en España ante la represión del régimen chavista? Muchas gracias. Gracias, Diego. Yo prefiero no elaborar en las oportunidades que hemos tenido y las que nos han negado por razones obvias de cara al hecho de que quizás algunos compañeros puedan necesitarlo. Seguimos. Vamos con Daniel Herrero de Europa Press. La Fiscalía acaba de citar por tercera vez a Edmundo González y deja claro que ordenará su arresto si no acude. ¿Acudirá el candidato a esta tercera citación? Respecto a la posibilidad de unas segundas elecciones, ¿la rechaza de plano o estaría dispuesta a una segunda cita si hay observadores externos de bloques respetados como la Unión Europea? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal si el año pasado, ante las elecciones españolas, la propuesta externa hubiese sido repítenla porque no nos gustaron los resultados? ¿Qué hubiera hecho la sociedad española? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Nosotros fuimos a unas elecciones con las reglas de la tiranía, todo en contra. ¿Cuántas personas nos dijeron que era imposible que ganáramos esa elección? Otros nos dijeron que éramos irresponsables por aceptar esos términos. No permitieron que yo fuera candidata, habiendo ganado las primarias. No permitieron que se inscribiera Corina Lloris. No permitieron que los venezolanos afuera se inscribieran. No permitieron que los jóvenes se inscribieran. No pudimos hacer campaña de publicidad. Yo no estuve en una sola entrevista en televisión o radio nacional. No permitían que nos moviéramos. Alquilábamos un camión de sonido y se lo llevaban preso esa noche y lo buscaban en su casa. Los últimos recorridos los tuvimos que hacer sin sonido, simplemente saludando a la gente o pegando gritos para que la gente nos escuchara. No tuvimos publicidad, no repartimos volantes, nos cambiaron los centros de votación, nos impidieron que los testigos inscritos en otra mesa pudieran ser testigos para darle más protección en los centros. Nos cambiaron centros de votación última hora, nos mudaron a la gente, nos atacaron físicamente y arrasamos. Entonces, como no les gustan los resultados, hay que repetirlos. ¿Cuántas veces se repite la elección? Hasta que el resultado le guste a la comunidad internacional o le guste a Maduro. Entonces, ¿para qué hacemos elecciones? Si el resultado se decide a nivel de un grupúsculo, no hagamos elecciones y quitemos la careta. Es inadmisible lo que se le está planteando a la sociedad venezolana. La sociedad venezolana emitió a través de la soberanía popular, como establece la Constitución en su artículo 5, un mandato. Y de allí parte cualquier negociación. Reconocer la voluntad del pueblo expresada con toda la adversidad de manera contundente. Así que hoy hay que reconocer que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y eso es lo que nosotros exigimos a la comunidad internacional. Yo quisiera ver a España liderando el proceso del reconocimiento de Europa a Edmundo González Urrutia, como lo han hecho otros países ya en América Latina. Y por supuesto que no va a acudir, porque todos sabemos que estamos hablando de un sistema totalitario donde hay un control absoluto. El mundo ya fue juzgado. Y les digo algo, al contrario, por favor estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. O sea, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está, porque está resguardado, al igual que yo. Pero la presión que están sufriendo nuestras familias, nuestro entorno. Mi oficina fue ultrajada, ustedes lo saben. Mi oficina. La vandalizaron, se llevaron todos los equipos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente no va a ir, Daniel. Y el presidente electo tenemos que protegerlo todos. María Corina, el periodista Wender Enrique pregunta, ¿no pasará lo mismo que pasó con el gobierno interino? ¿En qué sentido? Dice, si nombrarán gabinete, ministros y embajadores. Ahí lo dejo. Bueno, aquí son dos cosas totalmente distintas. Hace 5 años hubo, 6 años, porque la elección fue en el 2018,
un vacío de poder que la Asamblea Nacional de entonces apeló a un artículo constitucional para constituir un gobierno interino. Eso fue una cosa. Hoy estamos frente a una situación diametralmente opuesta. Fuimos a una elección reconocida por el mundo y por los venezolanos, aunque otras cosas, debo decir, desinvitaron a los observadores internacionales como la Unión Europea y expulsaron a las personas que nosotros invitamos para que observaran el proceso de manera independiente. No los dejaron entrar, los deportaron a diputados de la República, senadores, europarlamentarios. Los deportaron, no solamente los españoles, los chilenos, los colombianos, los mexicanos, los ecuatorianos, los peruanos. Pero la elección tuvo lugar y según la Constitución venezolana, quien gana la elección, acto seguido es presidente electo. Y el 10 de enero, Edmundo González Urrutia va a juramentarse como presidente de la República y nuevo comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Magdalena Cárdenas Reverón, de Hispanos Media. Hoy el ministro de Interior de España da por descartado que el régimen presente las actas del fraude y hace un llamado a un arreglo en democracia entre los propios venezolanos. Por otra parte, ¿en qué etapa está la negociación con Brasil y Colombia? ¿Cree usted que Lula y Petro son los actores más idóneos para presentar y dirigir la negociación con el régimen? Mire, yo estoy de acuerdo con el ministro. Yo creo que ya esta discusión de las actas hay que darla por terminada. Todo el mundo sabe lo que ocurrió. El régimen no va a presentar números porque las actas que tienen demuestran la victoria del mundo. Eso es así. Y ya no, yo creo que ya seguir pidiéndole al régimen que entregue actas es retórico. No te vas a encontrar contra un camino cerrado. Ya ellos usaron a su absolutamente tribunal del horror, que es el TCJ, para decir no se van a publicar las actas. Entonces hay que avanzar. ¿Qué debe ocurrir? Designar, calificar a Edmundo González como presidente electo y sí llevar adelante toda la presión para que podamos avanzar en una negociación que establezcan los términos de esa transición, en la cual se den garantías a todas las partes. Garantías sobre las cuales, no, por razones obvias, ustedes comprenderán, no voy a entrar en detalles antes de la negociación, porque todo dependerá del momento y los términos en los cuales esta termina dándose. Yo sí creo que la comunidad internacional debe seguir exigiendo y elevando el costo de la represión y de la permanencia arbitraria y legítima de Maduro, de manera que entienda que por su propio bien él mismo debe facilitar esa transición. Con relación a la iniciativa de los gobiernos de Brasil y de Colombia, ustedes han escuchado nuestra posición, nosotros estamos abiertos, hemos colaborado, tenemos comunicación fluida con ambos gobiernos. Sí creemos que tiene que acelerarse porque hay quienes piensan que esto se puede terminar convirtiendo en un mecanismo de darle largas a una situación que es claramente de emergencia. Y déjenme mencionar aquí una cosa brevemente sobre lo que está pasando en Venezuela hoy. Aquí se están dando unas fuerzas que combinadas, cada una por sí sola, es potencialmente muy, muy conflictiva. Combinadas, esto se exponencia. Uno es la rabia profunda de un país que dice: a mí no me vas a robar, no nos vas a despojar del ejercicio de la soberanía popular y del triunfo que tuvimos. En segundo lugar, la indignación, el dolor y el miedo de una represión brutal, cruel, que es terrorismo de Estado. Y en tercer lugar, el deterioro que ya se está sintiendo en la economía y que afecta a los sectores más humildes del país. Yo tengo terror de lo que ya está empezando a darse en términos de caída del consumo. La inflación ya desde las últimas 2 semanas ha comenzado a dispararse. Entonces ustedes mezclan todo esto, señores, y esto no es sostenible. ¿Qué hace la gente? Bueno, la gente huye por la frontera, una estampida de 3, 4, 5 millones, o la gente
se expresa internamente con una altísima conflictividad social. Y la única manera de evitar una y otro es a través de una transición que le dé a los venezolanos la seguridad de que vamos a avanzar en un proceso donde no solamente va a haber justicia, paz, también prosperidad. Ahora, el tiempo está pasando. Esto es absolutamente urgente. Después, Dios no quiera, pasar algo, no digan que los venezolanos no advertimos. O sea, hay que actuar y rápido frente a lo que está ocurriendo. Nosotros estamos manteniendo la protesta de forma pacífica, absolutamente cívica. Ustedes lo vieron ayer. A pesar de que nos provocan, nos atacan, nos insultan, nos amenazan, nos meten presos, nosotros seguimos en una protesta cívica y pacífica. Pero aquí hay un pueblo que está sufriendo y que lo están asfixiando. Y el mundo tiene que tener esto muy claro. Venimos con Angélica Reynosa del periódico El Mundo. ¿Qué esperan las fuerzas democráticas venezolanas del gobierno español? Bueno, como lo dije antes, Angélica, en primer lugar yo agradezco el hecho de que el gobierno español ha sido inequívoco en cuanto a que no van a reconocer un fraude de Maduro. Eso es muy importante. En segundo lugar, también reconozco las advertencias que se han hecho sobre directas, digamos, públicas o privadas, sobre la violación a los derechos humanos y la represión. Lo agradezco. Como le agradezco esto a todos los gobiernos del mundo que también se han manifestado al respecto. Yo espero que el gobierno español lidere en Europa el reconocimiento del Mundo González Urrutia como presidente electo. Pregunta de Sara Alonso de Radio Nacional de España. Hoy Edmundo González tiene previsto dirigirse a los ministros exteriores de la Unión Europea que debaten adoptar una posición conjunta con respecto a Venezuela. Pasado un mes, cuando parece que las actas no van a ser publicadas, ¿qué esperan de los 27? ¿Qué puede hacer la Unión Europea para que la situación en su país se resuelva? Gracias, Sara. Mucho. Efectivamente, en su condición de presidente electo, Edmundo González Urrutia se dirigió hoy a los 27 países, a los 27 cancilleres, y como estaba el señor Josep Borrell, y transmitió claramente la visión de Venezuela y los venezolanos en esta hora, lo que representa para nosotros el hecho que Europa no haya reconocido ningún país, la farsa de Maduro, el fraude de Maduro, que haya unanimidad en sus posiciones, en un contexto global donde tantas dinámicas y conflictos que han dividido a las distintas alianzas o regiones. El caso venezolano ha sido un caso donde hay que reconocerlo en un espectro amplísimo, ha logrado el apoyo. Lo veíamos ayer en el Senado chileno, ayer no, anteayer, donde por unanimidad se plantea reconocer a Edmundo González como presidente electo, por unanimidad, es decir, todos los grupos políticos. Lo vemos en España también, el PP, PSOE, Vox, Coalición Canaria, PNV, es decir, pocos temas tienen este espectro tan amplio desde el punto de vista de la posición. Ahora, creo que hay que ir mucho más allá. El costo de la represión hay que incrementarlo. Maduro tiene que saber que no puede matar gente, perseguir como si fuera realmente una carnicería y que simplemente no va a pasar nada. Sí va a pasar, hay consecuencias. Y nosotros esperamos unas posiciones mucho más firmes y acciones mucho más concretas de las democracias del mundo. Los venezolanos estamos haciendo todo lo que podemos hacer y lo hemos hecho bien, en condiciones absolutamente adversas. Fuimos a la campaña, ganamos la elección, demostramos nuestra victoria, seguimos en la calle a pesar de todo, los venezolanos dentro y fuera, porque lo que está haciendo la diáspora venezolana es algo admirable. Gracias a los venezolanos afuera logramos convertir la causa de Venezuela como digo, en una causa global. ¿Vieron lo que pasó ayer? Siendo un miércoles, mitad de semana, lo que pasó el 17, llenamos la Puerta del Sol. Esto está ocurriendo en todo el mundo y no va a parar. Ahora necesitamos a Europa con nosotros.
Muy bien. José Carlos Villanueva, director de Marbella Confidencial, también hace esta pregunta relacionada con algunas de las respuestas que ella ha dado María Corina Machado con relación a las declaraciones del ministro Álvarez, que ha asumido que las autoridades venezolanas no van a presentar las actas. Y hace mención un punto importante. ¿Qué opina usted sobre la propuesta de la Unión Europea que estudie herramientas para propiciar un diálogo entre Caracas y la oposición? A mí, sin lugar a duda, me parece muy interesante que la Unión Europea, como Unión Europea o algunos de sus países, puedan involucrarse y aquellos que tienen interlocución con Maduro se lo hagan entender. Yo creo que el mensaje aquí muy claro es: no vamos a pasar la página. Eso no va a pasar. No va a pasar porque, en primer lugar, no es una elección donde hubo duda, como las que han habido antes. En todas las más de 30 elecciones que han habido en Venezuela, el chavismo ha hecho más o menos fraude. Nunca, jamás se había demostrado una victoria de esta manera. Nunca, jamás. Yo no sé si en otros países fuera de las Américas, pero les aseguro que en este continente no. Entonces, eso es algo que no van a pasar la página. No hay nada que haga Maduro que pueda recuperar algo de legitimidad. Y cuando le agregas a esto su ola represiva y los niveles que ha llegado, donde ha cruzado todas las líneas rojas, esto no tiene vuelta atrás. Esto no tiene vuelta atrás. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no había calificado como práctica de terrorismo de Estado ningún régimen desde las dictaduras del Cono Sur. O sea, aquí estamos en otro nivel, reconocido ya por el mundo. Lo mismo está ocurriendo en las Naciones Unidas, a quien además nosotros agradecemos, debo decirlo, a su secretario general y al alto comisionado para los derechos humanos, porque están, o sea, siguiendo el caso de Venezuela día a día. Entonces Maduro tiene que saber que el mundo no va a pasar la página, como tampoco los venezolanos nos vamos a cansar. Vamos a hacer lo que haya que hacer. Entonces, cada día que pasa, para Maduro, la negociación es en términos peores. Su mejor opción es entrar de una vez en una negociación. Cada día que pasa, su punto de partida relativo para la negociación es peor. Ana Rodríguez, de la diáspora venezolana, habla en Donostia Cultura Radio. Ayer arrestaron y desaparecieron a Viaggio Pileri, su hijo, 2 miembros de su equipo. Edmundo no estuvo presente. ¿Cómo ve usted que cierren el cerco respecto a usted? Eso debilite este mensaje de cambio y la calle se enfríe por miedo a una represión aún más brutal. Bendiciones para usted y su equipo. Bella, gracias. Gracias. Afortunadamente el hijo de Viaggio lo soltaron en la madrugada. Ana, eso es evidentemente lo que ellos buscan. Ellos buscan aislarnos, que la gente se aterre, que ningún dirigente se atreva a alzar la voz, que se vayan del país. ¿Sabes? Si yo les cuento lo que están sufriendo nuestros dirigentes, no solamente los jefes del comando a nivel de los estados, de los municipios, o sea, les han ido a su casa, les han marcado sus casas, han ido a casa de los testigos, han marcado X afuera. O sea, es una práctica brutal. Es decir, tienen carros del SEBIN o incluso paramilitares vestidos de negro que ya no sabes tú si son de un cuerpo de seguridad, si son militares, si son paramilitares, no sabes. Hombres de negro con armas largas y pasamontañas que se llevan a la gente. Entonces, obviamente esto aterra. Y por eso nosotros planteamos con mucha responsabilidad. Si nosotros no vamos a esa calle, pero vamos a hacer una calle inteligente, prudente, irreverente, consciente, porque también tenemos que protegernos y hay que cuidarnos. Ahora, yo hablé mucho con Viaggio antes del día de ayer y él sabía que estaba siendo seguido y perseguido. Y créanme, me conmueve porque antes de llegar yo al camión, él había llegado de primero ayer y lo habían estado persiguiendo, se logró escapar y volvió a la concentración. Yo le dije, ¿qué haces tú aquí? Porque sabíamos que lo estaban persiguiendo. Me dijo, yo no te voy a dejar sola. Testimonio de mucha fortaleza. Y ellos creen que con esto
Estos golpes nos debilitan, se equivocan, una vez más se equivocan. Estos golpes nos dan más razones para seguir. Nosotros vamos a liberar a Vial, y a Perkins, y a Henry, y a Gavito, y a Freddy Superland, y a todos aquellos que han agarrado, y a todos estos muchachos. Mucha gente no conoce su nombre, pero que son nuestros hijos también. Ayer le decía, a alguna gente les sorprendió, pero yo sé que ese mensaje llega a las cárceles. Llega a las cárceles. Yo le decía a estos niños nuestros, se los han llevado a cárceles comunes. A cárceles comunes. No sé si ustedes vieron ese testimonio de los guayos en Carabobo, donde están los padres en una reja y se están llevando en autobuses a sus niños. Una cosa, de verdad, las imágenes más desgarradoras e indignantes que he visto en estos 25 años de chavismo. O sea, es una cosa sádica, realmente. Y ahí todos los venezolanos sentimos que esos son nuestros hijos. Yo le decía ayer, y yo sé que ese mensaje les llega, a los presos comunes de estas cárceles, cuídennos a nuestros niños, cuídennos. Y ellos saben cómo hacerlo. Y es un momento en el cual estas cosas duelen mucho, pero fortalecen y dan más urgencia, no debilitan, no nos paran. Pregunta de Matías Pérez Weber, de la Deutsche Welle en español. Ha pasado un mes tras las elecciones del 28 de julio, el CNE no ha publicado las actas electorales, pero la Corte Suprema ya confirmó la reelección de Nicolás Maduro. ¿Qué le hace ser tan optimista para pensar que la situación pueda cambiar? ¿Cuál sería el factor decisivo ahora que la situación cambie y no acabe pareciéndose a la de Juan Guaidó, que fue reconocido por muchos gobiernos, pero nunca pudo gobernar? Bueno, Matías, yo creo que cualquiera, y yo sé que es tu caso, que conoce la situación venezolana, entiende que son dos situaciones absolutamente, diametralmente distintas. En primer lugar, no es la misma Venezuela de lo que ha ocurrido en estos 6 años. En ese momento el chavismo ya era minoría, pero hoy toda la estructura del chavismo se ha descalabrado y ellos lo saben. Lo constatamos en diciembre del año pasado cuando convocaron al absurdo referendo sobre el Esequibo, tratando de provocar un conflicto con Guyana. Y ahí la movilización fue absolutamente exigua, después que le metieron toda la plata del mundo. Pero además lo demostramos ahora cuando ellos se la estaban jugando toda. Entonces, ellos quedaron absolutamente en evidencia en cuanto a al reducto que les queda de apoyo y incluso al repudio que tienen en las propias estructuras medias y bajas de las Fuerzas Armadas. Señores, hay más de 300 militares presos. Eso tampoco se habla, no se dice. Entonces, evidentemente, ellos han recurrido a la violencia, lo cual hace que la gente se cuide. Obviamente hay que actuar con inteligencia, con prudencia, con resiliencia. Pero eso no significa que ellos están más fuertes, Matías. Todo lo contrario. Además han perdido contacto total con la realidad. Es una cosa absurda cuando uno los escucha, los argumentos que utilizan, tratando de intimidar a la gente, de burlarse del dolor de las madres venezolanas. Eso genera una reacción, pero monumental, o sea, de que se esparce en contra. Y cuando un sistema totalitario da esas demostraciones de que han perdido el control de la realidad, para mí eso es un indicador de que ya está en un proceso de degradación indetenible. Entonces, tú mencionas lo del TCJ, yo creo que fue el error más grande que pudieron hacer. Yo creo que les salió fatal. No solamente no le dieron legitimidad a Maduro, sino terminaron de hundirse ese propio TSJ y cada uno de esos supuestos magistrados, sobre los cuales prefiero ni siquiera calificar, porque la verdad es que como venezolana da mucha pena ajena. Pero más allá de eso, aquí no queda otra sino seguir avanzando, construyendo, primero manteniendo la moral de nuestra gente, y allí ustedes son una opción que necesitamos, porque los medios locales están aterrados, ustedes lo saben. Los periodistas que aquí se atreven a hablar son muy valientes, muy valientes. Entonces, transmitir mensajes para que los venezolanos sepan que aquí nadie se rinde. Y que nosotros sabemos y sabíamos que lo que venía era difícil.
Lo que estamos enfrentando no era el que creyera que simplemente porque le ganábamos a Maduro iba a reconocer y ponerle la banda al mundo, bueno, eso tenía una muy baja probabilidad. Ahora creo que hay que seguir, nosotros tenemos una estrategia robusta, lo hemos demostrado, y cada día que pasa tenemos más y más territorio que vamos conquistando en la dirección correcta. Pregunta de Paul Monzón, periodista digital, la voy a resumir porque es bastante larga. ¿Hay algún acercamiento con Estados Unidos? Porque ahora mismo todos son buenas palabras y ánimos, pero nada concreto que fuerza al tirano a irse. Nosotros tenemos comunicaciones, Paul, con todos los gobiernos democráticos de este hemisferio, con todos los democráticos, y por supuesto con Estados Unidos. Y yo sí creo que se están dando coordinaciones entre distintos países para avanzar en la dirección de hacerle entender al régimen que no se va a salir con la suya en materia de represión y que aquí hay una sociedad democrática mundial que entiende lo que Venezuela representa, no solo por los venezolanos, y no solo por el hecho de que la lucha venezolana se ha convertido también en política interna en muchos casos, lo es en España, lo es en Colombia, lo es en Brasil, lo es en México, lo es cada vez más en Estados Unidos, pero también por un tema de seguridad nacional, seguridad hemisférica. Como ustedes saben, en Venezuela se ha ido estableciendo como el hub del crimen mundial, donde redes del crimen organizado como el Tren de Aragua tienen los headquarters y ya se han ido ampliando sus operaciones desde Canadá hasta Argentina, donde las redes del narcotráfico tienen un santuario para sus operaciones, tanto como las redes del tráfico ilegal de minerales o de personas, donde las relaciones de Maduro con Rusia y con Irán, con Hezbollah y con Hamas son cada vez más evidentes. Entonces yo estoy convencida que por razones, bueno, y desde luego el tema migratorio, que créanme, a nadie le duele más que a nosotros porque son nuestros jóvenes que los necesitamos aquí y nuestras familias que se nos separan, ¿no? Pero aquí estamos hablando no es de una migración de 100 o 200.000 personas, aquí podemos estar hablando de 3, 4, 5 millones de venezolanos que salen en estampida y muchos de ellos llegan a la frontera sur de los Estados Unidos en poco tiempo, porque no los pueden parar. Yo no sé si ustedes han visto las imágenes del Darién en estas últimas horas, eso es una cosa que a mí es desgarrador. Lo que una madre o un padre es dispuesto a hacer simplemente porque siente que no hay futuro para sus hijos. Pregunta de Rosa Díaz, de Agencia F. ¿Le preocupa la posibilidad de un estallido de violencia en Venezuela a gran escala? Sí, Rosa. Sí me preocupa. Nadie puede decir cómo, cuándo, pero me preocupa, me duele mucho porque siento que la situación económica inexorablemente va a deteriorarse. O sea, es un tema al final de confianza, todos lo sabemos. La economía tiene que ver con la confianza. Y Maduro tiene, o sea, cero posibilidad de transmitir algo de confianza a los actores económicos. De hecho, he empezado a tener más y más contacto con algunos actores vinculados al sector financiero, que están tremendamente preocupados. Y a ellos yo les he enviado mensajes por medios especializados, y, ¿sabes?, por vías públicas, en el sentido de que es evidente que no hay forma que Maduro pueda proceder a la reestructuración de una deuda externa de 160.000 millones de dólares, que es más de 2 veces el Producto Interno Bruto de Venezuela. No hay manera. La única manera de poner orden en Venezuela implica poder ir al Fondo Monetario Internacional, entender realmente cuáles son las cuentas macroeconómicas, porque son una caja negra, nadie sabe cuánto se produce en petróleo, cuáles son las reservas, cuánto hay en oro, nadie sabe. Nadie sabe. Yo creo que a veces ni ellos mismos saben. Hay que poner orden y ir a un proceso de reestructuración, que eso va a favorecer, obviamente, a los acreedores y a los potenciales inversionistas. Venezuela está en el último lugar,
en materia de Estado de Derecho, indicadores de Estado de Derecho a nivel global, según el World Project Index, el último. Ustedes me dirán quién, en su sano juicio, va a invertir más allá de lo que implica hoy el costo reputacional para ciertas empresas que quieran hacer negocio y darle plata a un régimen que usa esa plata para secuestrar niños o violar mujeres. María Corina, por cuestión de tiempo, sé que está muy ajustado. Bueno amigos, como acaban de ver, así fue la entrevista que María Corina Machado concedió, donde reveló hechos muy graves sobre la situación actual en Venezuela. Eso fue todo, suscríbanse al canal y compartan el video. Hasta pronto.